CECIT 10, Carlos Vallejo Márquez. Unidad de aprendizaje de circuitos lógicos secuenciales. Práctica 2. Flip-flop JK y flip-flop D síncronos. El objetivo de la práctica será armar y comprobar el funcionamiento de los circuitos integrados que son flip-flops JK o flip-flops D. Los materiales a emplear para el primer circuito se listan a continuación, que será el flip-flop JK síncrono. A continuación se da el diagrama lógico del flip-flop JK 74LS76 a comprobar. Se le agregan circuitos de transición de 0 a 1 a las terminales J y K y un circuito contra rebotes a la terminal de reloj del flip-flop 1. Al diagrama lógico se le agregan los números de las terminales del circuito integrado del flip-flop 1. Para armar el circuito se requiere de un protoboard de 830 puntos, de un cubo, de un cable USB y las componentes electrónicas. A continuación se muestra el circuito contra rebotes. Ahora mostramos los circuitos de transición de 0 a 1. Por último mostramos el circuito integrado 74LS76 de los flip-flops JK. Ahora mostramos cómo se deben interconectar todas las partes, el circuito contra rebotes, los circuitos de transición y el circuito integrado de los flip-flops JK. Conectamos la energía y enseguida veremos cómo funcionan los distintos modos o estados de este circuito. En el modo síncrono, sin la señal de reloj, si oprimimos J y K, en las salidas no ocurrirá nada. Si oprimimos J y K conjuntamente con la señal de reloj, obtendremos cambios en las salidas, como se observa, los modos de disposición y reposición. Si oprimimos J y K conjuntamente, haremos que trabaje en el modo de intercambio o complementación y las salidas estarán cambiando de valor cada vez que se dé una señal de reloj. Ahora presentamos el flip-flop JK asíncrono. No utiliza las entradas síncronas, emplea las asíncronas, PR y CLR. Se agregan los números de las terminales del circuito integrado al diagrama lógico y los circuitos de transición de 1 a 0 debido a que las entradas funcionan por 0. No hay señal de reloj porque CK no se emplea y las terminales PR y CLR tienen prioridad sobre las síncronas. Si activamos PR, Q tendrá un 1, si activamos CLR, Q tendrá un 0. Si activamos ambas, entramos a un estado prohibido y Q y Q complemento tendrán el mismo valor. El circuito 3 será el armado y comprobación del flip-flop D en su forma síncrona. El flip-flop tiene como entradas síncronas D y CK. Al diagrama lógico se le agrega un circuito contra rebotes a CK y un circuito de transición de 0 a 1 a D. En el diagrama lógico se agregan los números de las terminales del 74LS74 para facilitar su armado, por lo que el circuito se compone de 3 partes, un circuito contra rebotes, un circuito de transición y el flip-flop D. Si en D se colocan unos o ceros sin pulso de reloj, no ocurre nada, solo hasta dar el pulso de reloj, lo que esté en la entrada pasará a la salida, ya sea como 0 o como 1. El circuito 4 será el armado y comprobación del flip-flop D en su forma asíncrona, es decir, solo utilizaremos las terminales PR y CLR respectivamente, no haremos uso de CK y D. Las terminales PR y CLR en el flip-flop D se activan por 0. Esto quiere decir que si queremos utilizarlo de manera asíncrona, tendremos que poner circuitos de transición de 1 a 0 para poder controlar el paso de los ceros y activarlas. Si ponemos un 0 en PR, Q tendrá un 1. Si ponemos un 0 en CLR, la salida Q tendrá un 0. Si ponemos un 0 en ambas entradas, en PR y CLR, entraremos a un estado prohibido y las salidas tendrán el mismo valor.